Como creyentes, a veces es muy difícil decir, estoy teniendo un mal momento. ¿Por qué? Porque es muy penalizado. No, pues declara la palabra. No, si tú creyeras en Dios no te deprimirías. No, es que, ¿verdad? Todas estas cosas que le encantan a los cristianoides andar criticando a diestra y siniestra. Pero la realidad es que ser creyentes, amar a Jesús, no quiere decir o no es equivalente a que el carácter de Jesús esté en mí. Su salvación, su perdón, sí, es verdad, me liberó de los pecados, absolutamente, y yo estoy agradecida. Pero la realidad es que el desarrollo del carácter de Jesús en nosotros es un proceso de vida, no es algo inmediato. El carácter de Jesús no entra a nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, es algo que tenemos que desarrollar en conjunto con Él. Por eso Romanos 8 es básico en el caminar de aquel que quiere caminar con Jesús, porque como para caminar con alguien hemos de estar de acuerdo, ¿sí? Para caminar contigo, para caminar en una amistad, en una sociedad, en un matrimonio, necesitamos saber hacia dónde estamos caminando y estar de acuerdo en el enfoque, en la forma, etc. ¿Sí o no? La respuesta es un sí. Así que para caminar con el maestro de vida, tengo que aprender cómo piensa el maestro de vida, qué es lo que quiere para mi vida, porque él no se va a alinear a mí. El que se tiene que alinear a él eres tú y soy yo, si ese es el camino que has decidido transitar. Y tú dirías, bueno, Saraí, y entonces en Romanos 8, ¿qué es lo que viene? Y vienen tesoros para toda la vida. Te recomiendo que lo leas todos los santos días, porque habla precisamente de la renovación de la mente. Yo no puedo comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios si no se renueva mi mente, ¿ok? ¿Y cómo puedo renovar la mente? A través de la palabra, del oír, de la fe, de la palabra, de aplicar esa palabra en mi vida, que Jesús, que es un verbo, sea aplicado en mi día a día. Pero algo que yo entendí, y también lo vemos con Pablo, que dice, oye, es que eso que quiero hacer es justo lo que no hago. Contra todo lo que quiero hacer, justamente lo que no quiero hacer, eso es lo que voy y hago. Y dice, ay, pobre de mí, el Pablo es buenísimo, es bien intenso. Y era Don Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no sabemos cómo empezar a caminar? El motivo por el que no sabemos cómo empezar a caminar es porque no sabemos cómo pensar. Y quiero enseñarte un filtro que yo entendí hace como 12 años, que fue clave para mí. Yo dije, todo lo que pienso y todo lo que digo son puras cosas tristes. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aprender a vivir? Y sabía que la respuesta estaba en Jesús. Entonces yo le decía, por favor, enséñame, muéstrame, enséñame, aquí estoy. Y yo era súper constante en esto de aprender, ¿no? Y entendí lo siguiente. Si yo no estoy caminando con Dios y no estoy escuchando a Dios como mi guía, ¿quién crees que es tu guía? El enemigo. Te siembra ideas, como se las sembró a Judas, y no va a destruir tu vida, pero te convence de destruirlo. Entonces yo entendí que lo que venía a mi mente, si no era como mi papá, es decir, bueno, agradable o perfecto, no venía de mi papá. Y si no viene mi papá, viene el enemigo. Y si viene el enemigo, está hecho para destruirme y no para libertarme, y no para perdonarme, y no para llevarme a propósito. Así que la herramienta, aunque no parece wow, porque no es mágica, la tienes que aplicar, es, si algo viene a tu mente que no es bueno, agradable o perfecto, mi recomendación, la urgencia que yo te daría es, no actúes en ello, porque si actúas en ello, vas a estar dándole pie al enemigo a que gane terreno en tu vida, en vez de hacerlo con Dios. Si es bueno, agradable o perfecto, escúchalo, aplícalo y haz algo al respecto. Si lo que te viene a la mente no tiene las características de Dios, no te dará un fruto parecido.